Nunca imaginé que unas simples palabras, ¿te gustaron los chocolates?, pudieran helarme la sangre así. Jamás pensé que el tono desesperado de mi propio hijo, ese temblor en su voz, esa pausa que parecía contener un grito ahogado, sería el sonido que partiría mi vida en dos. Todo empezó con esa llamada. Al día siguiente de mi cumpleaños, cuando él esperaba otra respuesta. Una respuesta que, si las cosas hubieran salido como él quería, habría sido mortal para mí. El día anterior, cuando recibí aquella caja de chocolates artesanales, sentí algo raro, una incomodidad suave, una intuición que en ese momento no supe interpretar. La caja era preciosa, envuelta en un papel dorado con un lazo color vino, elegante hasta el exceso, tanto que parecía más un regalo de compromiso que un simple obsequio de cumpleaños. Mi hijo casi nunca me regalaba nada, y cuando lo hacía, era más por obligación que por afecto. Pero esa caja se sentía distinta, perfecta, calculada, casi demasiado ensayada. Y aún así, tonta de mí, la dejé sobre la mesa sin abrirla de inmediato. Cuando él llamó al día siguiente, su voz sonaba tensa, nerviosa, como si hubiera pasado horas ensayando lo que iba a decir. «¿Y bien, mamá?», preguntó con un entusiasmo que sonaba falso. «¿Te gustaron los chocolates?». Yo estaba de buen humor. La tarde anterior la había pasado con mis nietos. Ellos habían visto la caja y se emocionaron más que yo. «Ah», respondí sonriendo. «Se los di a tu esposa y a los niños. A ellos les encantan los dulces». Hubo un silencio tan profundo que llegué a pensar que la llamada se había cortado. «Mamá», susurró al fin. «¿Qué hiciste?». «Pues eso», contesté tranquila. «Los compartí». ¿Qué hiciste?», gritó de pronto. «Dime que es una broma. Dime que no se los diste». Su grito me atravesó el pecho. Nunca lo había escuchado hablarme así. No era enojo, no era simple frustración, era pánico, un miedo crudo, visceral, completamente fuera de lugar, hasta que por primera vez pensé algo que me pareció imposible. ¿Y si esos chocolates no eran un regalo? ¿Por qué te pones así?, pregunté con un hilo de voz. «Mamá». Su respiración estaba entrecortada. «Mamá, escucha. Yo necesito que me digas si alguien más los comió. ¿Dónde están? ¿Queda alguno?». Llevé la mano a mi pecho. «Los niños se los terminaron», respondí despacio. «Tu esposa también comió un par». «¿Por qué?». De su garganta escapó un gemido ahogado. «Mamá», balbuceó. No eran para ellos». Se me erizó la piel. «Entonces, ¿para quién eran?». No contestó. Solo se escuchaba su respiración rota, cargada de angustia y culpa. Colgué sin comprender del todo, temblando. Fui hasta la mesa donde había estado la caja. El envoltorio seguía allí, arrugado por las manos pequeñas de mis nietos. Miré todo como si fuera la primera vez. El lazo perfectamente atado, el papel demasiado elegante, la etiqueta escrita a mano. «Para la mejor mamá. Disfruta tu día». Demasiado dulce, demasiado perfecto, demasiado ajeno al hijo que yo conocía. Tomé el envoltorio y lo examiné con calma. Había un detalle mínimo que el día anterior había pasado por alto. Una esquina de la etiqueta estaba ligeramente despegada. La levanté y lo que vi me dejó inmóvil. Un número, escrito a mano, casi invisible. 27. Chrome. No entendí qué significaba. No era un precio. No parecía un código. Era una cantidad. Un escalofrío me recorrió la espalda mientras sostenía ese pedazo de papel entre los dedos. Mi nuera llamó en ese momento. «Mamá», dijo con la voz alterada. «Los niños están vomitando. No sé qué pasa. El teléfono casi se me resbaló de la mano». «¿Vomitando?», susurré. «¿Desde cuándo?». «Hace como media hora. Pensé que era un virus, pero no sé. Están muy pálidos». Sentí el estómago cerrarse como un puño. Miré de nuevo el número escondido bajo la etiqueta. 27.8. Mira, ¿qué sustancia se mide así? Mi nuera seguía hablando, desesperada, diciendo que los iba a llevar al médico, que no me preocupara, que seguramente era algo que habían comido en el almuerzo. Pero yo ya no escuchaba. Solo miraba la caja vacía y sentía cómo algo oscuro se abría camino dentro de mí.
Mi hijo me había regalado esos chocolates. Mi hijo esperaba que yo los comiera. Mi hijo entró en pánico cuando supo que otros los habían comido. Y ahora los niños estaban enfermos. Me cubrí la boca para contener un sollozo. ¿Qué había hecho mi propio hijo? ¿Qué había dentro de esos chocolates? ¿Cómo no vi antes lo que ahora parecía tan evidente? Me dejé caer en la silla, con el envoltorio apretado entre los dedos. Temblando de pies a cabeza, mi mente se negaba a aceptarlo, pero mi corazón ya sabía la verdad. Mi hijo no había querido celebrar mi cumpleaños. Había querido terminarlo. Colgué la llamada de mi nuera con el corazón atragantado. Sentí que el mundo se hundía bajo mis pies, como si todas las piezas de un rompecabezas terrible empezaran a encajar de golpe. Los niños intoxicados, la desesperación de mi hijo, el número escondido bajo la etiqueta, la elegancia exagerada del regalo. Era una intuición oscura, nauseabunda, imposible de seguir ignorando. Y aún así, mi mente seguía resistiéndose a aceptar lo que mi corazón ya sabía. Tomé mi bolso y salí de casa casi sin notar mis propias piernas. No podía quedarme allí. No podía simplemente pensar. Solo podía hacer una cosa: llegar al hospital lo más rápido posible. El camino fue como atravesar una niebla. Semáforos, calles, autos, luces. Todo se mezclaba en una sola urgencia. Los niños, mis nietos, mis pequeños. Los únicos seres en mi vida que nunca me habían pedido otra cosa que amor. Cuando llegué, encontré a mi nuera sentada en una silla de plástico, con los ojos rojos y las manos temblando. Al verme, se levantó de un salto y corrió hacia mí. No sé qué les pasó. Sollozó. Estaban bien, y de pronto empezaron a vomitar, a marearse. Se pusieron fríos como hielo. La abracé, pero mi cuerpo estaba rígido. ¿Qué dijeron los médicos?, pregunté con la voz tensa. «Que fue una intoxicación», respondió casi sin voz. «Pero todavía no saben con qué. Están haciendo pruebas». Sentí el corazón golpearme el pecho con tanta fuerza que dolió. «¿Y tú, cómo te sientes?». Ella tragó saliva. Yo también vomité. Pero pensé que era estrés. Un pinchazo me atravesó el pecho. Ella también había comido. Ella también estaba en peligro. Sin saberlo, había estado más cerca que yo del borde. Nos llamaron desde la puerta del área pediátrica. Familia de los niños Robles. Corrimos. El médico que salió tenía una expresión seria, profesional pero cansada. «Están estables», dijo. «Tuvieron una reacción fuerte, pero llegaron a tiempo. Vamos a seguir monitoreándolos. Pero por ahora están fuera de peligro». Mi nuera rompió en llanto. Yo también. Aunque por dentro sentí dos cosas al mismo tiempo. Un agradecimiento inmenso. Y un horror aún más profundo. Porque eso significaba que los chocolates sí contenían algo. «Doctor», pregunté en voz baja, «¿qué tipo de intoxicación fue?». Él dudó un instante. «Aún no lo sabemos con certeza», dijo al fin. «Encontramos rastros de una sustancia poco común. No se trata de un alimento en mal estado. Es algo añadido. Añadido». Esa palabra me atravesó el alma. El doctor continuó. «Los síntomas son compatibles con algunos. Alcaloides o sustancias similares a ciertos pesticidas, pero en dosis muy específicas. 27.8 miligramos. El número regresó a mi mente como un golpe seco. «¿Es algo fácil de conseguir?», pregunté, intentando mantener la calma. El médico negó con firmeza. «No, no en esa concentración. Ni en una forma apta para ingerirse, sin dejar un sabor extraño. Quien lo mezcló sabía lo que hacía». Mi nuera se cubrió la boca, horrorizada. Yo sentí que las paredes del hospital se cerraban sobre mí. «Quiero verlos», dije. Era lo único que podía pronunciar sin romperme. Nos llevaron a la habitación. Mis nietos estaban dormidos, pálidos, con sueros conectados a sus pequeños brazos. Me acerqué despacio. Acaricié sus cabecitas tibias y sentí un nudo en la garganta que casi no me dejaba respirar. «Abuela», susurró el mayor cuando abrió los ojos. Me dolía la panza. Se me partió el alma. «Ya pasó, mi amor. Ya pasó. ¿Estás aquí conmigo?». «Ya pasó». Me quedé a su lado mucho tiempo. Mientras los miraba dormir, algo dentro de mí empezó a despertar recuerdos que había enterrado. Mi hijo no siempre fue así. O quizás sí, y yo nunca quise verlo.
Recordé cuando tenía 12 años y le robó dinero a su padre. Recordé cuando a los 16 rompió su propio teléfono en un arranque de rabia y culpó a un amigo. Recordé cómo se burlaba de mí cuando pensaba que no lo escuchaba. Recordé la forma en que hablaba de la vida, como si el mundo entero le debiera algo. Su ambición, sus arranques, su egoísmo. Y recordé algo más, algo que me heló la sangre. 2 semanas antes había venido a mi casa para ver cómo estaba. Me preparó té, me observó demasiado. Y al marcharse dijo: «Mamá, deberías cuidarte más. A tu edad uno nunca sabe». En ese momento pensé que era preocupación. Ahora sonaba a ensayo. Mi nuera interrumpió mis pensamientos. «Elena», me llamó con la voz temblorosa. «Tengo algo que decirte». La miré. Estaba destrozada, pero en sus ojos había algo nuevo. Miedo y sospecha. «Tu hijo», susurró. «Ha estado actuando raro estos días. Él insistió mucho en que te mandáramos esos chocolates. No me dejó ver la compra. Dijo que era una sorpresa solo para ti». Sentí un mareo. «Y ayer», continuó, «recibí una llamada de un número desconocido. Un hombre preguntó si ya habías recibido el paquete. Pensé que era spam». Un frío me recorrió la espalda. «¿Un hombre?», pregunté. «¿Qué dijo exactamente?» «Solo eso». «¿Ya recibió el paquete?» Nada más. La voz era seca, apurada. Me temblaron las manos. Había otra persona involucrada. Un hombre desconocido que preguntaba por el paquete. Mi hijo no estaba solo. No era un impulso ni un error. Era un plan. Un plan armado con cuidado. Un plan que incluía a terceros. Un plan que dependía de que yo comiera esos chocolates. Y entonces un pensamiento aún más terrible cruzó mi mente. Si mis nietos no hubieran comido los chocolates, ¿alguien habría revisado mi autopsia? ¿O mi muerte habría sido catalogada como natural? Sentí la sangre congelarse en mis venas. Mi hijo me había mandado un regalo envenenado. Mis nietos casi murieron por accidente. Y seguían faltando piezas del plan. Porque yo intuía con absoluta claridad que esto no era solo por dinero. Era algo más grande, más oscuro. Algo que estaba a punto de salir a la luz. No pude dormir esa noche en el hospital. Me quedé sentada entre las 2 camitas de mis nietos, escuchando sus respiraciones débiles pero constantes, como si cada exhalación fuera un recordatorio suave de que aún estaban conmigo. Mi nuera se durmió en una silla, agotada por el miedo y la culpa, aunque yo sabía que su culpa no era la más pesada en esa habitación. La mía tampoco. La verdadera culpa estaba en otra parte, en otra persona. A las 6 de la mañana, un médico llamó suavemente a la puerta. Me levanté sin hacer ruido y salí al pasillo con él. Su expresión era grave. «Señora Robles», dijo, «tenemos los resultados preliminares de las pruebas toxicológicas». Mi corazón dio un golpe seco. «¿Qué encontraron?», pregunté. «¿Qué tenían los chocolates?». El médico respiró hondo, eligiendo cada palabra con precisión. «Encontramos rastros de solanina concentrada». El nombre no me decía nada, pero mi rostro lo delató. «Es un alcaloide altamente tóxico», explicó. «Normalmente se encuentra en ciertas plantas, pero para alcanzar estos niveles alguien tuvo que extraerla deliberadamente. No es casual, no es un accidente». Sentí la sangre volverse hielo. «Entonces, ¿fue añadida?». El doctor asintió con una seriedad que me hizo temblar. «Sí. Fue añadida con precisión y con conocimiento. La concentración es tan específica que no pudo haber sido obra de un aficionado. Alguien sabía exactamente lo que hacía. 27.8 mig. Ese número volvió a mi mente como un cuchillazo. ¿Pudieron rastrear de dónde venían los chocolates?», pregunté. «Estamos investigando», respondió. «Pero puedo decirle algo más». Se inclinó un poco, bajando el tono de voz. «Esta sustancia no se consigue fácilmente. Tampoco se compra en cualquier comercio. Para obtenerla sí se necesitan contactos o acceso a un laboratorio». Sentí que las piernas me fallaban. «¿Qué habría pasado si mis nietos hubieran comido un poco más?», susurré. El médico cerró los ojos un segundo. «No estaríamos teniendo esta conversación». Tuve que apoyarme en la pared para no caer. No eran solo chocolates. Era un arma, y yo
Yo se la había entregado a mis nietos con mis propias manos. El médico me ofreció un vaso de agua, pero mis manos temblaban demasiado para sostenerlo. ¿Puedo hablar con el forense del laboratorio?, pregunté, intentando recomponerme. «Claro», respondió. Él mismo pidió verla. Dice que hay algo que usted debe ver. Eso me inquietó aún más. Media hora después, estaba en una sala pequeña de análisis donde un hombre delgado, con bata blanca, observaba algo en un microscopio. Levantó la vista cuando entré. «¿Usted es la abuela de los niños?», preguntó. Asentí. «Tengo algo que mostrarle». Sacó una bolsita transparente. Dentro había un diminuto fragmento metálico. «Lo encontramos dentro de uno de los chocolates», explicó. «Es tan pequeño que podría haber pasado desapercibido si no hubiéramos hecho un análisis completo». Lo tomó con unas pinzas. «Es parte de un microtubo», continuó. «Se usa para transportar sustancias en pequeñas cantidades. Alguien inyectó la solanina líquida en los chocolates. Luego selló los orificios y dejó este fragmento dentro. Probablemente por descuido. Sentí el estómago revolverse. «¿Se puede saber de dónde proviene?». El técnico me miró con solemnidad. «Este tipo de microtubo se usa en laboratorios farmacéuticos o centros de investigación. No es algo doméstico». Me quedé sin palabras. ¿Quiere decir que alguien con acceso profesional estuvo involucrado? ¿O alguien cercano a alguien con ese acceso?, matizó. «Todavía estamos analizando». Guardó silencio unos segundos y añadió. «Pero hay algo más inquietante». Sacó una caja idéntica a la que yo había recibido y la puso sobre la mesa. Hicimos una búsqueda rápida con el código de producción. Esta marca de chocolates artesanales fue descontinuada hace 3 años. Abrí los ojos de par en par. «Pero mi hijo la envió hace 2 días». El técnico asintió lentamente. «Exacto. La caja es antigua. El diseño corresponde a una edición limitada que ya no se fabrica. Alguien guardó el empaque durante años. O lo consiguió por fuera del mercado». Un sudor frío me recorrió la espalda. «¿Y por qué alguien haría eso?». El técnico me miró con cautela. «Porque una caja así no llama la atención. Es un regalo perfecto, elegante, especial. Nadie sospecha de algo así. Nadie pensaría que fue manipulada». Sentí un mareo. No era solo que mi hijo me hubiera mandado chocolates. Era que alguien había preparado ese regalo, con un nivel de cálculo que me aterrorizó. «Señora», dijo el técnico, «esto no fue una ocurrencia impulsiva. Esto es un plan pensado, con pasos, con tiempos, con ejecución. Y yo apenas había visto la superficie. Cuando salí del laboratorio, mi nuera me esperaba en un banco del pasillo. Se levantó al verme, con los ojos hinchados. «Elena», susurró. «¿Hay algo más?». Me acerqué despacio. «¿Qué cosa?». Ella sacó su teléfono con manos temblorosas. «Anoche, mientras buscaba la tarjeta del seguro de los niños, encontré algo en el cajón de mi esposo. El corazón me dio un vuelco». «¿Qué encontraste?». Abrió la galería y me mostró la foto de una hoja arrugada. Arriba decía: «Solicitud de beneficio por fallecimiento. Titular: Elena Robles». Sentí que se me escapaba el aire de los pulmones. «La llenó hace 3 semanas», susurró. Y nunca me dijo nada. El mundo se volvió un zumbido lejano. Frente a mí, la esposa de mi hijo lloraba en silencio. «Elena», dijo casi sin voz, «creo que mi marido quería que tú ya no estuvieras». Sus palabras fueron un susurro quebrado. Y aún así, supe que eso no era lo peor. Porque mientras sostenía el teléfono con ese documento en pantalla, comprendí algo aterrador. Mi hijo era solo la punta del iceberg. Había alguien más detrás. Alguien con acceso, con conocimientos, con intención. Alguien que quizá llevaba años esperando este momento. Cuando sostuve en mis manos aquella solicitud de beneficio por fallecimiento, con mi nombre, sentí que mis huesos se volvían frágiles. Jamás imaginé ver mi nombre impreso bajo un título tan macabro, y mucho menos escrito por mi propio hijo. Esa hoja era la prueba tangible de algo que mi corazón aún intentaba negar. Él había planeado mi muerte. No había forma de justificarlo. No había excusa que suavizara la realidad. Él quería que desapareciera. Por dinero. Me quedé viendo el documento largo rato.
como si las letras pudieran transformarse en otra cosa, como si existiera la posibilidad de que significaran algo distinto. Pero no, eran definitivas, incuestionables. Y lo que más me hirió no fue su firma, fue la fecha. 3 semanas atrás. Lo había pensado, calculado, preparado. No fue un impulso, no fue un arranque de ira. Era frialdad pura, una decisión premeditada. Mi nuera tenía los ojos llenos de lágrimas. Yo no sabía nada, Elena. «¡Te lo juro!», dijo. Si lo hubiera sabido, jamás habría dejado que los niños comieran esos chocolates. La abracé. «No es tu culpa», le dije. «Tú también eres víctima en esto». Y lo era. Yo había amado a mi hijo con una ceguera absoluta, y esa ceguera había arrastrado a su familia a un peligro del que solo una terrible casualidad los había salvado. Que comieran mis chocolates. Mientras esperábamos nuevos resultados del laboratorio, regresé a casa. Necesitaba pensar, entender y, sobre todo, recordar, desempolvar rincones de mi memoria, donde guardaba pedazos de quien había sido mi hijo antes de convertirse en lo que ahora veía. Cuando entré a la sala, el silencio cayó sobre mí como un peso. En ese silencio, mis recuerdos despertaron como sombras largas. Pensé en cuando él tenía 10 años y empujó a un compañero por envidia, en cuando a los 18 fingió un robo para sacarle dinero a su padre, en cómo siempre buscaba la salida fácil, el atajo, la mentira conveniente. Yo lo justificaba continuamente. Es joven. Está confundido. Necesita guía. Pero tal vez no había sido confusión. Tal vez siempre tuvo esa parte oscura, y yo simplemente no quise verla. Mientras revolvía cajones buscando documentos viejos, encontré algo que me detuvo. Una caja de fotos. Ahí estaba él, de niño, sonriendo, abrazándome, abrazando a su hermana. Y aún así, detrás de esa sonrisa infantil, ahora alcanzaba a distinguir un brillo extraño, una mezcla de arrogancia y cálculo que nunca supe leer. Me dejé caer en el sofá y lloré. No por mí, por él, por lo que pudo haber sido, por lo que terminó siendo, por el vacío inmenso que deja en una madre la certeza de que educó a alguien capaz de matar. Me sequé las lágrimas cuando sonó el teléfono. Era un número desconocido. Dudé un segundo, pero contesté. «¿Señora Elena Robles?», preguntó una voz masculina. Un escalofrío me corrió por la espalda. «Sí». «¿Quién habla?». «Soy el detective, Vega. Estoy a cargo de la investigación por la intoxicación de los menores. Necesito hablar con usted. Sé que ha estado en el hospital, pero hay avances importantes». Mi respiración se aceleró. «Estoy en casa», respondí. «Puede venir». No tardó ni 20 minutos. Era un hombre de rostro serio y mirada afilada, de esos que parecen leer más de lo que dicen. «Señora», comenzó, «hemos encontrado 2 cosas que complican el caso y lo vuelven mucho más grave. Lo hice pasar a la sala». «Dígame», susurré casi sin voz. Sacó una carpeta gruesa y la apoyó sobre la mesa. «Primero», dijo abriéndola, «rastreamos el envío del paquete. Su hijo no lo compró en ninguna tienda. Fue armado a mano. Sentí que el aire se espesaba. Alguien consiguió la caja antigua», continuó. «Insertó los microtubos, dosificó la sustancia y llevó todo a una empresa de mensajería que no exige identificación detallada. Ya no había forma de negar nada. Él lo planeó», murmuré. «Él lo hizo». «No tan rápido», replicó Vega. «Sí, su hijo está involucrado, pero no actuó solo. El corazón me dio un vuelco». «¿Qué quiere decir?». El detective sacó otra hoja. «Tenemos imágenes de las cámaras de seguridad del envío. Su hijo aparece, pero no está solo. Lo acompaña un hombre. Es ese hombre quien entrega la caja al empleado mientras su hijo mira hacia otro lado, como si estuviera siguiendo instrucciones». Hizo una breve pausa. «Ese hombre parece liderar la acción. No es un simple acompañante». Me quedé helada. «¿Quién es?». El detective respiró hondo, como si cada palabra pesara. «Creemos que es alguien cercano a usted». «¿A mí?», pregunté incrédula. Él asintió. «Sí, alguien que conoce su rutina, su dirección, su cumpleaños. Alguien que ha estado en su vida estos últimos años. Alguien que no es ajeno a su familia.
Un temblor subió por mi espalda. ¿Tiene nombre? El detective deslizó una fotografía hacia mí. Cuando la imagen se detuvo frente a mis ojos, las manos me empezaron a temblar. Era un rostro conocido. Un rostro que jamás habría esperado ver en ese contexto. Un rostro que había formado parte de mi vida como si fuera de confianza. Él... susurré horrorizada. El detective asintió. Sí, él, su yerno, el esposo de su hija. Sentí que el mundo se oscurecía. ¿Pero por qué? Apenas pude articular. Porque él también tenía motivos, respondió Vega. Abrió otra hoja. Descubrimos movimientos bancarios sospechosos entre él y su hijo. Transferencias pequeñas, constantes, como pagos por algo que compartían. Además, encontramos su nombre, vinculado a un laboratorio farmacéutico donde trabajó hace años. Un zumbido llenó mi cabeza. ¿Quiere decir que ellos dos? Sí, señora, respondió el detective con firmeza. Su hijo y su yerno trabajaron juntos. No es solo un crimen familiar. Es una conspiración económica. Y usted era el obstáculo final. Mi respiración se detuvo. Mi hijo, mi yerno, juntos. Planeando mi muerte, no por odio, no por un arrebato, no por accidente, por dinero, por ambición, por conveniencia. Y por primera vez en toda esta historia, lo entendí con una claridad abrumadora. Mi supervivencia no fue un milagro. Fue un problema para ellos. Me quedé mirando la fotografía sobre la mesa, como si estuviera viendo una escena imposible. Mi yerno, el esposo de mi hija, el hombre que había cenado en mi mesa cientos de veces, que me llamaba suegra, con una sonrisa amable, que cargaba las sillas del jardín, que siempre mostraba una cortesía suave que yo confundía con respeto. Ese hombre estaba allí, congelado en una imagen fría, sosteniendo una caja con una dosis mortal de veneno. Una caja dirigida a mí. Sentí que algo dentro de mí se rompía de una forma que ninguna traición pasada había logrado. Si mi hijo me había roto el corazón, mi yerno acababa de desgarrarlo. El detective Vega, con voz firme pero compasiva, siguió hablando. Su yerno trabajó hace años en un laboratorio clandestino que cerró tras una investigación. Estamos buscando conexiones con la sustancia encontrada en los chocolates, pero las transferencias entre él y su hijo, esas son las pruebas más fuertes. Hay dinero moviéndose desde hace meses, en montos pequeños, muy específicos. Mi mente giraba. Mi hijo quería mi herencia. ¿Y mi yerno? ¿Qué ganaba él? Cerré los ojos un momento para poder pensar. Entonces, recordé algo que me heló la sangre. En la última Navidad, mi hija dijo algo que en ese momento me pareció una exageración. Mamá, últimamente siento que mi marido está más interesado en tu vida financiera que en la nuestra. Yo me reí. Ella no. Ella insistió. Yo cambié de tema. ¡Qué ironía tan cruel! La pista había estado frente a mí y preferí ignorarla. La voz de Vega interrumpió mis pensamientos. Necesito saber, señora Robles, si usted está dispuesta a colaborar con la investigación. Esto es más grande de lo que parecía al inicio. Tomé aire profundo. Haré todo lo que sea necesario, respondí. El detective asintió, pero antes de continuar, su teléfono vibró. Contestó. Escuchó unos segundos. Frunció el ceño y me hizo un gesto para que esperara. Colgó. Acaban de llegar más resultados del laboratorio, dijo. Encontraron huellas parciales dentro del envoltorio y no pertenecen a su hijo. El estómago se me hundió. ¿De quién son? Vega abrió otra carpeta y señaló un informe. Coinciden en un 62% con un perfil registrado. Estamos confirmando el 100%, pero todo indica que... Me miró. Su expresión decía que la verdad iba a doler aún más. Dígamelo de una vez, exigí. Todo indica que las huellas podrían ser de su hija. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Di un paso atrás, luego otro, hasta chocar con la pared. No, susurré. No, mi hija jamás. No estamos diciendo que sea culpable, aclaró el detective. Solo que tuvo acceso al paquete en algún momento. Puede que no supiera lo que contenía. Puede que la usaran sin que se diera cuenta. Yo quería creerlo. Dios sabe que quería creerlo.
Pero la duda había sido sembrada. Y la duda es un veneno que se esparce tan rápido como la solanina. De pronto un pensamiento horrible me golpeó. ¿Había sido mi hija manipulada? ¿O formaba parte del plan? Antes de poder procesar esa idea, mi teléfono vibró. Era ella. Contesté con manos temblorosas. «Mamá», dijo con la voz agitada. «Necesito verte. Es urgente. Estoy con miedo». El corazón se me aceleró. «¿Qué pasó?» «Mi marido», sollozó. «Encontré cosas terribles. Necesito hablar contigo». «Estoy en casa», le dije. «Ven, por favor». Su voz no sonaba fingida. Sonaba rota. Le dije que la esperaba y colgué. Vega me miró con atención. «No vaya sola», advirtió. «Vamos con usted», asentí. No tenía fuerzas para discutir. El trayecto hasta la casa de mi hija fue silencioso, denso, cargado de un presentimiento pesado. Cuando llegamos, la puerta estaba entreabierta. Entré primero. «Hija, ¿dónde estás?» «Aquí, mamá», respondió desde la sala. Corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. Tenía los ojos hinchados y el rostro pálido. «Mamá», susurró. «No sé qué está pasando, pero encontré esto». Me entregó un sobre arrugado. Dentro había papeles, estados de cuenta y una carpeta con el título «Plan de reorganización patrimonial. Caso Robles». Abrí los documentos con miedo. Lo que vi me dejó sin habla. Era una serie de movimientos financieros y notas que involucraban cuentas, a mi nombre, mi casa, mis pertenencias, incluso mis gastos médicos. Todo estaba calculado para ser transferido o liquidado. Tras el fallecimiento de la titular, mi hija lloraba. «Mamá, yo no sabía nada», sollozó. «Encontré esto en su estudio. Él lo había guardado junto con mis contratos. Yo no sabía que estaban planeando esto». La abracé con lo que me quedaba de fuerza. «Tranquila, hija, no te culpo». Ella se aferró a mí como una niña. «Él me manipuló», dijo. Me revisaba el teléfono, me decía qué podía ver y qué no. Pensé que solo era controlador, no esto. El detective Vega intervino con calma. «¿Dónde está su esposo ahora?» Mi hija negó con la cabeza. «No lo sé. Salió hace 2 horas. Dijo que tenía cosas que arreglar». Vega intercambió una mirada grave con otro oficial. «Tenemos que revisar la casa». Fue entonces cuando mi hija dijo algo que detuvo a todos. «Esperen, hay algo más». Se secó las lágrimas y abrió el cajón de la mesa de centro. Sacó una llave pequeña. «Esta llave no abre nada aquí», explicó. Y él la escondía demasiado bien. «Creo que pertenece a algún lugar donde guarda cosas importantes». Vega tomó la llave, la examinó, y su rostro se tensó. «Ya sé de dónde es», dijo. «Es una llave de casillero de seguridad». Me miró directamente. «Y si su yerno tiene documentos ahí, es muy probable que su hijo también». Sentí un escalofrío tan fuerte que tuve que sentarme. «Entonces», susurré, «ahí está la última pieza del plan». Vega asintió. «Sí, señora. Ese casillero podría contener la evidencia final. O algo peor. La prueba de que esto no fue solo por dinero, sino por un secreto que usted ni siquiera sabía que existía». El mundo pareció detenerse. «Pero antes de seguir, dime en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No cierres el video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina». El detective Vega sostuvo la llave entre sus dedos como si fuera una pieza sagrada, un fragmento crucial del rompecabezas, que por fin podía abrir la puerta a la verdad. Yo no podía apartar la vista de ese trozo de metal. Aquella pequeña llave, tan simple en apariencia, escondía algo enorme detrás, algo peligroso, algo que mi hijo y mi yerno habían querido ocultar a cualquier precio. «Incluso al precio de mi vida. Tenemos que ir al banco», dijo Vega. «Ese casillero podría guardar documentos, contratos, grabaciones, algo que explique por qué hicieron todo esto». Mi hija seguía temblando. Se sentó en el sofá con la cabeza entre las manos. «No entiendo cómo llegamos aquí», susurró. «Mamá, si vieras todo lo que encontré. Planillas, notas, mensajes codificados.
como si él llevara años preparando algo. «Años, mamá». Sus palabras me perforaron. Años. Eso significaba que no era una idea reciente, ni un momento de desesperación. Era un plan de larga data, paciencia fría, cálculo, maquinación. Respiré hondo para no perder el control. «Hija, escúchame», le dije. «Tú también fuiste víctima. Él te usó. No te culpes». Ella levantó la mirada, con lágrimas colgando de sus pestañas. «Pero yo pude haber visto antes», susurró. «Las señales estaban ahí. Él se enfadaba cuando mencionabas tu herencia. Se ponía tenso cuando venías. Decía que tú eras un obstáculo para nuestra estabilidad económica. Como no lo entendí, me acerqué y acaricié su hombro. Porque una no imagina el mal cuando viene de alguien que dice amarte». Ella rompió a llorar. Vega esperó un momento y luego habló. «Debemos movernos. Si su yerno o su hijo sospechan que estamos cerca, podrían destruir pruebas». Esa frase me atravesó como un rayo. Mi hijo, mi propio hijo. ¿En qué momento lo perdí? ¿En qué momento se volvió eso? ¿O siempre fue así? ¿Y yo lo protegí tanto que nunca quise verlo? Sacudí esos pensamientos. No era momento de llorar. Era momento de actuar. El banco estaba en un edificio moderno de vidrio azul. Vega consiguió una orden judicial urgente para abrir el casillero. Gracias a la intoxicación, las pruebas previas y la solicitud de beneficio por fallecimiento, el juez la aprobó rápido. Mientras esperábamos en la entrada, sentía que el corazón quería escaparse de mi pecho, pero también sabía que no iba a huir. «¿Está lista para lo que podamos encontrar?», preguntó Vega. «No», respondí con honestidad. «Pero igual abriré esa puerta». Nos llamaron desde adentro. Un gerente nervioso y sudoroso nos acompañó al nivel subterráneo. Los casilleros, alineados como tumbas verticales, estaban allí, fríos, silenciosos, inmutables. Vega insertó la llave con firmeza. El casillero se abrió con un clic suave. Contuve la respiración. «Aquí vamos», dijo el detective. Sacó una caja metálica alargada, la colocó sobre la mesa y levantó la tapa. Los tres nos inclinamos para mirar. Lo primero que vi me heló el alma. Había fotografías, decenas, quizá más de 100, todas mías. Entrando al supermercado, caminando hacia el centro de fisioterapia, regando mis plantas, charlando con las vecinas, esperando el autobús, saliendo de la panadería, recibiendo cartas, durmiendo en la terraza. Fotos tomadas desde lejos, desde ángulos ocultos. Fotos en las que yo no sabía que estaba siendo observada, vigilada, perseguida. Me llevé la mano a la boca. Mi hija soltó un sollozo. Vega se puso rígido. «Esto es seguimiento profesional», murmuró. «No es obra de un aficionado. Aquí hay algo más que simple interés económico. Esto es vigilancia organizada». Debajo de las fotos había documentos, mapas de los lugares que visitaba cada semana, horarios, rutas de mis caminatas, un calendario con días marcados, los días en que tenía citas médicas, reuniones, rutinas fijas. Era como ver mi vida convertida en un expediente. Y entonces lo vimos, un sobre amarillo. En el frente escrito a mano. «Plan B, si Elena sobrevive». Sentí que el mundo se sacudía. Vega abrió el sobre con cuidado. Dentro había una hoja doblada. La desplegó. Leí el título y casi me desmayé. «Procedimiento para incapacidad legal de la titular». Era un plan para declararme incapaz, internarme en un centro y tomar control total de mis bienes. Mi hijo, mi yerno, ya habían contemplado la posibilidad de que el envenenamiento fallara. Y si fallaba, tenían un plan para destruirme sin matarme. Tuve que apoyarme en la mesa para no caer. Mi hija lloraba en silencio. Vega maldecía entre dientes. Pero aún quedaba algo en la caja, un cuaderno negro. El detective lo abrió. Su expresión cambió. «Dios mío», susurró. Me lo mostró. Era un cuaderno lleno de anotaciones, fechas, nombres, cifras, tareas. En la primera página, un título. Sociedad Estratégica, MA Plus, RG. MEA. Mi hijo, Martín Aguilar, RG. Mi yerno, Rafael Gallardo. Socios. En un plan, en una conspiración. Luego, la frase que me destrozó por completo. Objetivo final, sucesión inmediata.
Sentí que las piernas me fallaban. Tuve que sentarme. El mundo era una marea de golpes constantes. Vega cerró el cuaderno lentamente. «Se acabó», dijo con voz grave. «Con esto caen los dos. No hay forma de que escapen». Pero él aún no había visto lo último. En el fondo del casillero había un sobre más pequeño. Lo abrí con manos temblorosas. Era una carta. Reconocí la letra de mi hijo al instante. La primera línea decía: «Mamá, si estás leyendo esto es porque todo salió mal». Se me cortó la respiración. Vega se acercó para leer conmigo. «Quiero que sepas que nada de esto es personal. Es necesario. Tú ya viviste tu vida. Nosotros apenas estamos empezando. No tenemos por qué esperar tu herencia décadas. No es justo, no es práctico, no es eficiente. Lo entenderás cuando seas parte del plan. Yo lo hago por el bien de la familia. Algún día todo esto tendrá sentido». La carta se me cayó de las manos. El detective respiró hondo. «Elena», dijo con voz suave, «esto es la confirmación final». Pero yo apenas lo escuchaba, porque al final de la carta había algo más. La firma de mi hijo. Y debajo, una postdata que jamás olvidaré. «Pede, si algo sale mal, ya tenemos listos los pasos para el plan C». Mi voz se quebró. «¿Plan C?» Vega me miró con una seriedad fría. «Sí, y ahora tenemos que averiguar qué es el plan C». Nunca imaginé que llegaría el día en que tendría que preparar una trampa para mi propio hijo. Pero mientras sostenía esa carta, donde él mismo explicaba con una frialdad espantosa por qué yo debía morir, supe que no había otro camino. Ya no era solo una madre intentando entender, era una mujer defendiendo su vida, y no pensaba perder. El detective Vega coordinó el plan con precisión quirúrgica. «Él vendrá a ustedes», dijo. «Ya sabe que los niños están en el hospital. Va a querer saber qué dijeron los médicos, si descubrieron algo. Y sobre todo, va a querer evaluar si usted sospecha algo». Y yo sí sospechaba, y él necesitaba creer que no. Esa era nuestra ventaja. Regresé a mi casa acompañada de 2 oficiales encubiertos. Vega instaló pequeñas cámaras en la sala, la cocina y el pasillo. Mi hija, todavía temblando por la traición de su marido, decidió quedarse conmigo. «No quiero estar sola», dijo. «Yo tampoco». Ya entrada la noche, escuchamos pasos en el porche. Un golpe seco en la puerta nos congeló. «Mamá», se oyó la voz de mi hijo al otro lado. «Tenemos que hablar». El corazón me golpeó el pecho. Vega asintió desde su escondite, indicándome que abriera. Tomé aire, giré la llave y abrí. Ahí estaba. Mi hijo. Mi niño. Y sin embargo ya no lo era. En sus ojos había urgencia, irritación y un miedo que intentaba ocultar. «¡Pasa!», dije con voz firme. Entró, mirando alrededor con rapidez. «¿Dónde está ella?», preguntó. «¿Dónde está mi esposa?». «En el hospital», respondí. «Los niños están mejorando. El médico dijo que fue intoxicación, pero todavía investigan la causa». Sus labios se tensaron. Un tic nervioso apareció en su mandíbula. «Escucha, mamá», dijo acercándose. Yo no tuve nada que ver con eso. No sé qué pasó con los chocolates. Quizás se contaminaron en la fábrica o mezclaron lotes o algo así». Cada palabra era una mentira torpe. Otra piedra en la tumba que él mismo estaba cavando. «¿Por qué estás tan preocupado?», pregunté despacio. Tragó saliva. «Porque, ¿cómo no voy a estarlo? Son mis hijos. Mis nietos estaban intoxicados por un veneno que él había pagado». Me acerqué un poco más. «Entonces explícame, ¿por qué gritaste así cuando te dije que ellos comieron los chocolates?». Sus pupilas se dilataron. Dio un paso atrás. Yo no... «Mamá, entiéndeme». «Te escuché», lo interrumpí. «Dijiste, ¿qué hiciste?». «Gritaste. Te desesperaste. Y ahora quieres convencerme de que era un simple regalo». Apretó los puños. La máscara empezaba a caerse. «Mamá», dijo entre dientes, «no inventes cosas. Tú siempre malinterpretas todo. La vieja táctica, hacerme creer que la culpable era yo. Manipulación, gaslighting. Lo había permitido muchas veces antes. Pero esta vez, no estoy inventando nada».
respondí con calma. ¿Por qué no te sientas y hablamos? Mi hijo dio un paso hacia mí con una sonrisa falsa. Tienes razón, perdón. Estoy nervioso. Solo quiero ayudarte. ¡Ayudarme! La misma palabra que había usado en su carta. Lo hago por el bien de la familia. Fue entonces cuando entendí algo terrible. Él realmente creía que estaba actuando con lógica, que mi muerte era una solución, un trámite, una reorganización patrimonial. Eso lo hacía aún más peligroso. Me senté en el sofá, él frente a mí, las cámaras grabando cada gesto. «Hijo», dije con voz temblorosa pero firme, «dime la verdad. ¿Sabías lo que contenían esos chocolates?» Por un segundo vaciló. Un segundo suficiente para que la verdad se asomara en sus ojos. «Mamá», murmuró bajando la mirada. «A veces uno hace cosas desesperadas». Sentí un golpe en el pecho. «¿Desesperadas?», repetí. «Sí», continuó. «Cosas que parecen malas, pero no lo son tanto cuando piensas bien las cosas. Cuando ves el panorama completo, cuando entiendes que a veces hay que tomar decisiones difíciles». Mi respiración se detuvo. Él siguió hablando. «Tú ya estás mayor», dijo sin mirarme. «Te cuesta caminar, te cansas. Estás sola, no tienes proyectos. No es justo que toda la familia se hunda por una situación que se podría resolver de forma sencilla». Cada palabra era un cuchillo. «¿Resolverse cómo?», pregunté. Él levantó la vista y cometió su error fatal. «Con un poco de organización», dijo. «Con una transición suave, sin sufrimiento. Transición suave, sin sufrimiento». El mismo lenguaje de su carta. Ya no podía sostenerme, no por miedo, sino por indignación, por la certeza total de que no era un impulso, no era un accidente, no era culpa de otra persona. Mi hijo quería que yo muriera, y lo justificaba. Me incliné hacia él. «¿Y quién te convenció de que esa era la mejor solución? ¿Tu cuñado?». Mi hijo palideció. Ahí estuvo, su quiebre, su confesión. «Ya lo sabes todo», susurró. Las cámaras captaron cada palabra. En ese instante, Vega abrió la puerta con 2 oficiales. «Señor Aguilar», dijo el detective, «queda detenido por tentativa de homicidio agravada, conspiración y asociación ilícita». Mi hijo se levantó de un salto. «Esto es una trampa», gritó. «Ella no entiende nada». Yo lo hice por el bien de todos. Pero ya era tarde. Le pusieron las esposas mientras seguía gritando mi nombre, como si yo fuera la traidora. Yo solo lo miré. Por primera vez en mi vida no sentí culpa, no sentí vergüenza, no sentí miedo, sentí justicia. Era el principio del final. Y aún faltaba enfrentarse al otro monstruo. Cuando la puerta se cerró detrás de mi hijo y sus gritos se convirtieron en eco lejano, sentí algo que no había sentido en semanas. Silencio. Un silencio que no dolía, sino que me dejaba respirar. Después de tanto tiempo viviendo atrapada entre miedo, confusión y traición, ese momento, por breve que fuera, se sintió como abrir una ventana después de un incendio. Pero sabía que no era el final. Era apenas la mitad de la batalla. Todavía faltaba el otro responsable, la otra mente detrás del plan. Mi yerno. Ese hombre que había fingido afecto, respeto y familiaridad mientras organizaba mi muerte con fría eficiencia. Vega no me dejó hundirme en mis pensamientos. «Elena», dijo con firmeza, «tenemos que movernos rápido. Sabemos dónde está su yerno, o al menos dónde estuvo hace unas horas. Pero cuando se entere de que su socio cayó, es poco probable que se quede quieto». Mi hija, todavía pálida por el dolor de la traición, se acercó. «Mamá, quiero ir», dijo con voz tensa. «Necesito verlo. Necesito oír de su boca el porqué». Le tomé las manos. «No», respondí con suavidad. «Ya has sufrido demasiado. También eres víctima. No tienes por qué presenciar lo que viene». Ella negó con la cabeza, entre rabia, vergüenza y una profunda sensación de pérdida. «Es mi esposo», susurró. «Y es el hombre que planeó matarte», dije. «No puedo quedarme sentada esperando noticias. Necesito estar ahí». Vega intervino. «Puedo permitirlo», dijo, «pero deberá seguir mis instrucciones. No se acerque a él. No lo confronte.
Podría volverse violento si se siente acorralado. Ella asintió. Había en su mirada una fuerza nueva, nacida del dolor. Verla así me rompía el alma, pero también me daba esperanza. Ya no era la mujer sometida y controlada que él había moldeado. Estaba despertando. Esa misma tarde fuimos hacia un almacén industrial en las afueras de la ciudad, un antiguo centro de distribución donde, según cámaras y registros bancarios, mi yerno había estado entrando y saliendo los últimos días. Mientras el coche avanzaba, no podía dejar de pensar en el nivel de organización detrás de todo. Él no solo me había ayudado a envenenar, había vigilado mis movimientos, había esperado pacientemente a que las piezas se acomodaran, había actuado con la frialdad de quien cree tener todo bajo control, pero no contó con que mis nietos comerían los chocolates, no contó con que sobrevivirían, no contó con que yo seguiría viva para ver el infierno que su ambición había construido. El auto se detuvo. La estructura gris del almacén se levantaba ante nosotros, con su fachada oxidada y ventanas rotas. Un lugar vacío, sin movimiento. Perfecto para esconder documentos. Perfecto para planear cosas que nadie debía ver. Los oficiales se distribuyeron alrededor. Vega me hizo un gesto para que me mantuviera detrás. «Vamos», dijo. Entramos. El interior olía a humedad y polvo. La luz se filtraba en rayos diagonales por las rendijas del techo, cortando el aire cargado. Y allí, al fondo, entre cajas apiladas y herramientas viejas, estaba él, mi yerno, Rafael, sentado a una mesa metálica, revisando papeles como si nada ocurriera, como si no hubiera un niño hospitalizado, como si su socio, mi hijo, no estuviera esposado. Mi hija ahogó un sollozo al verlo. Él levantó la cabeza. Al vernos, sus labios hicieron una mueca casi imperceptible, una sonrisa torcida, calculada. «Vaya», dijo con calma. «La familia reunida». Vega avanzó con autoridad. «Rafael Gallardo», anunció. «Queda detenido por conspiración, tentativa de homicidio, asociación ilícita y envenenamiento agravado». Él no se levantó, ni siquiera pareció sorprendido. Solo cruzó las manos y levantó las cejas. «Así que hablaste», dijo mirando a mi hija. «Qué tierno. Siempre supe que eras blanda». Mi hija tembló, pero no dijo nada. Yo di un paso al frente. «Solo quiero saber una cosa», le dije. «¿Por qué? ¿Qué ganabas tú con mi muerte?» Rafael soltó una risa suave, como si la pregunta fuera ingenua. «Elena, por favor», respondió. «No seas inocente. Tú tenías algo que los dos necesitábamos». Hizo una pausa. «Tu patrimonio, tus propiedades, el local viejo de tu esposo, las inversiones que hiciste cuando nadie creía que funcionarían. Tú estabas sentada sobre todo eso, sin moverlo, sin explotarlo. Era un tesoro dormido, dinero muerto». Mi hija se llevó la mano a la boca, horrorizada. «Eras un obstáculo», continuó, «y los obstáculos se eliminan. Así funciona el mundo real. No es personal, no es personal». La misma frase de la carta de mi hijo. La misma frialdad, la misma miseria. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. «Entonces fuiste tú quien lo convenció. Yo solo le ayudé a ver las cosas con claridad», dijo cruzándose de brazos. Él tenía sus propios motivos. Deudas, frustraciones, resentimiento contigo, por haber tenido una vida más fácil que él. Según sus palabras, yo solo uní las piezas. Vega intervino. «¿Y el plan C?», preguntó. Rafael sonrió de lado. «Ah, así que encontraron la carta», dijo. «Excelente. Significa que todo salió todavía peor de lo que imaginé». «¿Qué es el plan C?», exigí. Rafael me sostuvo la mirada, disfrutando el impacto. «El plan C era muy sencillo», respondió. «Si sobrevivías y no lográbamos incapacitarte legalmente, entonces diríamos que eras un peligro para ti misma, un brote, un trastorno, un episodio psicótico. Ya teníamos todo listo para internarte. La ley lo permite si se demuestra riesgo. Y una mujer de tu edad, sola, vulnerable, es perfecta para ese tipo de diagnósticos». Sentí náuseas. Mi hija rompió a llorar. Vega apretó la mandíbula. «Eres un enfermo», le dije con la voz rota. «Un monstruo». Él se encogió de hombros. «Yo lo llamo pragmatismo».
En ese momento se escuchó un golpe seco, un portón metálico. Rafael giró la cabeza cuando 3 oficiales entraron corriendo. «Señor Gallardo», ordenaron. «Está rodeado. Manos arriba». Él levantó las manos con calma, como si todo fuera un trámite. «Tranquilos», dijo. «No soy violento. No necesito serlo». Lo esposaron y lo sacaron del almacén. Ni una lágrima, ni una pizca de arrepentimiento. Solo el gesto de alguien que todavía cree que la ley es un juego del que puede escapar si calcula bien. Pero no esta vez. Días después fue la audiencia preliminar. Mi hijo cabizbajo, aún intentando excusarse, evitaba mirarme. Mi yerno, en cambio, mantenía la cabeza erguida, como un estratega caído. Cuando los fiscales presentaron las pruebas, las fotografías, los documentos, el cuaderno negro, la carta, los análisis toxicológicos, la sala quedó en absoluto silencio. Era imposible negarlo, imposible minimizarlo, imposible justificarlo. Trataron de culparse el uno al otro. Mi hijo dijo que Rafael había tenido la idea. Rafael dijo que mi hijo llevaba años con la intención. Los dos decían la verdad. Y al mismo tiempo los dos mentían. Los dos eran culpables. El juez ordenó prisión preventiva inmediata. Salí del tribunal caminando despacio, con mi hija a mi lado. Ella lloró en mis brazos. «Perdóname, mamá», susurró. No supe ver quién tenía a mi lado. La abracé con el alma entera. «No tienes que pedirme perdón», le dije. «A veces el mal se esconde detrás de la costumbre, y nadie tiene la culpa de confiar. La culpa es de quienes traicionan esa confianza». Ella siguió llorando, liberando días, meses, quizá años de manipulación y miedo. Yo también lloré, pero mis lágrimas eran distintas. Eran de alivio, de cansancio, de gratitud por seguir viva, de dolor por todo lo perdido, sí, pero también de fuerza por todo lo que recuperé. Recuperé mi voz, mi dignidad, mi vida. Hoy, mientras escribo estas palabras sentada en la mesa de mi cocina, con mis nietos sanos, mi hija a mi lado, y una paz que pensé que nunca volvería a sentir, entiendo que mi renacer no vino del castigo que ellos recibieron. Vino de saber que no los dejé destruirme, que luché, que sobreviví, que enfrenté el horror con la frente en alto, y que nunca más permitiré que alguien decida por mí. Ni mi vida, ni mi muerte, ni mi destino. Porque hoy, a mis 67 años, sé que no hay edad para reconstruirse, y no existe traición tan grande que pueda apagar la fuerza de una mujer que decide levantarse. El día en que todo terminó, desperté antes del amanecer. No sé si fue la costumbre, el silencio, o ese instinto que aparece cuando el alma deja de pelear y empieza a sanar. Me puse una chaqueta ligera y salí al jardín. El aire fresco de la mañana me recibió como un abrazo largamente esperado. Era la primera vez en meses que mi pecho no sentía ese peso invisible del miedo. Por un momento respiré hondo y pensé, «Estoy viva, sigo aquí». Esas palabras, que antes parecían simples, ahora tenían el peso de un milagro. Mis nietos salieron al porche minutos después, con sonrisas somnolientas y el cabello revuelto. Verlos correr hacia mí, reír, abrazarme sin miedo, sin dolor, sin peligro, fue el regalo más grande que la vida pudo darme. En cuanto los tuve entre mis brazos, supe que todo lo que había atravesado había valido la pena. No porque el sufrimiento fuera justo, sino porque entendí que incluso en el abismo más oscuro, siempre hay una luz esperando. Una luz que nos recuerda que no estamos hechas para rendirnos, sino para resistir. Mi hija apareció detrás de ellos con una serenidad nueva en los ojos, una que nunca le había visto. Había sobrevivido a un matrimonio de mentiras, control y manipulación. Igual que yo, estaba aprendiendo a reconstruirse. Paso a paso, le tomé la mano y, sin decir nada, comprendimos que íbamos a salir adelante juntas, que lo peor había quedado atrás, que ninguno de los monstruos que intentó destruirnos volvería a hacernos daño. Ese pensamiento me llenó de una fuerza que no sabía que aún tenía. Miré el cielo, sentí el sol suave sobre la piel y, por primera vez en mucho tiempo, ya no vi sombras detrás de cada recuerdo. No sentí el peso de lo que perdí, sino la certeza de todo lo que todavía me queda. Mi vida, mi familia, mi libertad,
Y algo más poderoso todavía, la convicción de que merezco paz. Y de que hoy la tengo, la conquisté. Y antes de despedirnos, quiero invitarte a algo muy especial. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu me gusta. Es una forma preciosa de mostrarme tu apoyo y de saber que disfrutas estas narraciones. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias, llenas de emociones, giros y finales que te harán reflexionar. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo, qué sentiste con este final y qué habrías hecho tú en mi lugar. Gracias por acompañarme.